El título de hoy es El poder de la oración y la obediencia, o en la obediencia. Es decir, cuando a veces se ora, hay gente que ora y sabe expresarse apropiadamente, pero sin obediencia, ¿sabe qué? La oración no tiene poder. Entonces, el poder de la oración se manifiesta en la obediencia. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12 al 17. En verdad os digo, el que cree en mí, todas las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, fíjese, es condicionante. Si tú dices que me amas, ahí está, guardaréis mis mandamientos. O sea, si tú no me guardas los mandamientos, no digas que me amas, porque es mentiras. Dicho de otra manera, si Dios hubiera sido mexicano, hubiera dicho, estás echando piñas. ¿Verdad? Es lo que dice. Porque es condicionante. Si me amas. O sea, es la condición. Si tú me amas verdaderamente, guarda mis mandamientos. Es decir, obedece mis mandamientos. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Resulta significativo el hecho de que aunque Jesús, como les había dicho anteriormente o en los estudios, jamás enseñó a sus discípulos a predicar, jamás enseñó a sus discípulos a cantar, pero sí enseñó a sus discípulos, ¿qué cosa? A orar. Fíjense, Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Una gran parte de la enseñanza acerca de la oración se encuentra en este pasaje tan extraordinario que nosotros tal vez lo conocemos como el discurso del aposento alto, que está ahí en Juan capítulo 13 al 17. No lo vamos a leer, son 5 capítulos, ¿no? Un pasaje que está lleno de asombrosos conceptos, si se quiere, y que nos van a enseñar muchísimo. Realmente no veo en otra parte de la Biblia que haya tal desafío como lo que muestra ahí. Definitivamente ahí podemos ver lo que verdaderamente significa la oración genuina, la oración verdadera. Cada vez que uno lo lee con esa sinceridad de corazón, lo único que hace es sentirse humillado y decir, Señor, tú eres extraordinario. Realmente tu palabra es tan vasta, es tan rica, tan extraordinaria, que al leer esto, simplemente el solo leer, ya es bastante. Y aquí el Señor nos revela un secreto, o el secreto del cristianismo, ese aspecto que marca la vida de lo que hemos llamado, lo que se llama la vida que ha sido transformada por Él. Aquí el secreto del creyente es una persona que no vive su propia vida, sino que vive la vida de otro. ¿Cuál es? La vida de Jesucristo en sí. Y ese es el secreto realmente de la persona que se dice verdadero hijo de Dios. Es decir, si uno vive su propia vida como quiere, no está viviendo la vida de él, no es un verdadero cristiano. El verdadero creyente se caracteriza porque ya no le interesa mucho resaltar a sí mismo. El único que le importa, que le interesa y que le llama la atención y para lo cual trabaja, es ¿para qué? Para la honra de Dios. Por eso que dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Ahora la gente ha cambiado mucho de perspectiva. Ahora la gente busca la gloria, busca la fama, busca la alabanza, busca estar en la alfombra roja, busca estar en los noticieros, busca que le estén haciendo entrevistas por aquí y por allá. ¿Y de qué sirve? Está buscando su propia gloria. La gente busca eso, la fama. Los muchachos buscan su propia gloria. No, ya soy grande, que no sé qué, y me voy por aquí y hacen
cualquier cosa. ¿Para qué? Para figurar, para llamar la atención. Están buscando su propia gloria. ¿Es cierto o no es cierto? ¿No pasa eso por acá? ¿O solamente eso pasa allá en mi país? ¿O solamente en Estados Unidos pasa eso? Pues buscan su propia gloria, ¿se dan cuenta? Equivocadamente, pero es lo que buscan, igual que los demás. Así que, para que nosotros podamos comprender, el verdadero cristiano está viviendo la vida de Cristo aquí. Hasta que no haya usted comprendido eso que estoy hablando, como ese misterio y esa que es la clave de la vida de un verdadero creyente, no se podrá haber graduado usted o haber pasado del nivel de guardería o preescolar en la vida cristiana. Es decir, si no está viviendo la vida de Cristo, ¿sabe qué? Todavía sigue en preescolar, en la guardería, ni en preescolar, de la vida cristiana. Va a pasar a primero, y luego segura segundo, tercero, va a ir escalando, cuando usted realmente comience a vivir la vida de Cristo en su vida. A menos que eso ocurra, pues seguirá ahí, sin importar el tiempo que se llame usted cristiano, porque el Señor no nos va a juzgar por el tiempo de antigüedad, sino por la comunión que hemos tenido con Él, por el haber muerto a nosotros mismos y que Cristo vive dentro de nosotros. ¿Es difícil? Sí. Alguien dijo, ¿no? Es que la vida cristiana es difícil. No, es imposible. Por eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Muchos dicen, no, es que yo no voy porque no sé qué, porque no sé cuánto. Si vas a vivirlo por tus propias fuerzas, es imposible. Es imposible. Pero cuando tú vives la vida en Cristo, guiado por el Espíritu Santo, la cosa es totalmente diferente. Así que es importante que nosotros podamos relacionar en este estudio que estamos haciendo acerca de la oración, acerca del carácter genuino de un cristiano o de la vida cristiana. Porque hay un carácter que es genuino y hay un carácter que no es genuino. Si digo que es genuino, hay lo falso también. Hay un carácter que aparenta ser cristiano, pero que no lo es. No hay pasaje que lo haga de un modo más efectivo que el pasaje que acabamos de leer, porque es bastante claro. En los versículos 12 al 17 se mencionan 3 revelaciones acerca de la vida de Jesús, el Mesías, que ya está obrando en nosotros, está obrando en sus hijos. En el versículo 12 nos enteramos de que el carácter de la obra cristiana es una actividad simplemente prestada de los versículos 13 al 14. Ya lo vamos a estudiar un poquito más. Y vamos a encontrarnos con que el fundamento de la oración del creyente es una autoridad prestada de los versículos 15 al 17. Cuando tú oras para que se produzca algo, no es tu propia oración, sino que es una autoridad que alguien te lo prestó, te lo delegó y tú lo ejerces de acuerdo a la obediencia, porque es lo que muestra la Biblia. Así que esa es la realidad de una vida cambiada, de una vida transformada, de una vida agradable ante el Señor. Ese es el programa que vamos a ver en este estudio y vamos a examinarlo de forma detallada. En el versículo 12 vemos el carácter de la obra cristiana, que es la actividad prestada. Y ahí Jesús hablando dice, versículo 12, ¿estamos ahí en el 12? ¿Me acompañaron? ¿Sí? De cierto os digo, que el que cree en mí, fíjense, el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Bueno, entonces como yo voy a hacer cosas mayores que la Jesús, entonces, ya saben que vi por YouTube un video. Yo tengo el don de orar por las hermanas que son gordas, porque Dios le va a hacer la liposucción. Porque Jesús no hizo eso, pero dice su palabra, fíjense la ignorancia, pero dice su palabra que vamos a hacer cosas mayores. Eso para empezar es un insulto, es una ofensa a la palabra de Dios. Y eso viene solamente de mentes reprobadas, que no tienen el menor entendimiento de lo que dice la Biblia.
Por eso que muchas veces obran como aquellos que no conocen nada y dicen, no, ayer que nos íbamos con nuestra hermana Alicia, que me acompañó, en el taxi que íbamos, el Señor dice, no, yo estuve 5 años, yo fui esto, aquello, estuve 5 años en la iglesia. No, pero ahora no me importa nada, no me importa si voy al infierno, yo lo que importa es vivir. Ah, ¿en serio? Le digo, siquiera tú tienes una idea de lo que es el infierno. ¿Sabes que lo único que tú sabes del infierno es lo que tú has visto en las películas de Hollywood y nada más? Si tú supieras lo que es el infierno, en este momento estuvieras temblando. Si la gente supiera lo que es el infierno, toda la gente estaría llenando las iglesias, llorando y arrepintiéndose todos los días. ¿Por qué? Porque es un tormento día y noche por toda la eternidad. Y cuando comencé a explicarle y hablarle apenas un poquito, no, hombre, el hombre ya no sabía qué hacer. Lamentablemente se terminó pues el recorrido, ¿verdad? Pero ya lo va a pensar 2 veces. Y así mucha gente agarra los textos, ¿para qué? Para tratar de poder acomodarlo a su propia conveniencia. Y de eso hay mucho en estos tiempos. Cada una de las divisiones de este pasaje que acabamos de leer contiene una promesa asombrosa, con una tremenda posibilidad, y relacionada con ella hay una afirmación, pero que tiene una condición que la limita o que la restringe. Y esto es importante poder darnos cuenta. Con frecuencia al leer estos pasajes de las Escrituras, bien nos sentimos deslumbrados por esa promesa que a veces hacemos caso omiso a la condición. ¿Cuál es la condición? Vamos a ver. Lo otro es que podemos sentirnos deslumbrados, pero lo otro es que podemos sentirnos que de repente le prestamos mucha atención a la condición, que nos olvidamos de la promesa. Es decir, nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. Pero es importante que nosotros podamos tomar muy en serio ambos aspectos de lo que el Señor ha dicho. La condición, pero también la promesa. ¿Cuál es? Acabo de leerles. El que cree en mí es la condición. ¿Cuál es la promesa? Hará las obras que yo hago y mayores que esta, es la promesa. Pero algunos solamente van a las obras que yo hago. Quieren hacer obras, pero sin la condición. Y ahora le voy a decir, ¿por qué? Tal vez nuestro mayor problema es que nosotros sentimos una admiración reverente frente a estas promesas, de modo que nosotros a veces hacemos caso omiso a la condición y la pasamos por alto. En alguna oportunidad visité alguna oficina y al costado ahí había un letrero, dice, cuando todo le falla, entonces siga las instrucciones. ¿Ha visto usted algún letrero así? Sí, bueno, yo también he visto. ¿Y a qué se refiere? Es que cuando a veces tu oración no es contestada como tú crees que debe ser contestada, comienza a seguir las instrucciones que están en la palabra de Dios. A veces cuando intentamos apropiarnos de las promesas de Dios, da la impresión que no funciona. La razón es que no hemos seguido las instrucciones. Ese es el problema. Por ello, una afirmación condicionante es siempre el camino hacia la realización. La promesa aquí está perfectamente clara en el versículo 12. De cierto os digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago y mayores que estas las hará. Eso nos puede asustar o nos puede asombrar, porque teóricamente, vamos a decir así, es bastante aceptable. Claro que sí, pero es prácticamente increíble en la práctica. De modo que muchas veces nos negamos a aceptar esa promesa como algo propio. No, ¿saben qué? Que ore el pastor. Como esto no dice para los pastores, dice para el que cree en mí. Y ahora vamos a hablar de qué está hablando. Vamos a explicar todo esto. Muchas veces nos preguntamos tal vez, ¿es esa una promesa? ¿O cuál es el truco que está ahí? Debe haber algo escondido, ¿no? En alguna parte, y nos decimos a nosotros mismos, tiene que haber algo como que no. ¿Por qué? Jesús realmente está diciendo que los cristianos de hoy día, del año 2014, o del siglo XXI, como quieran llamarlo, no solamente pueden hacer las obras que Él hizo, sino incluso mayores. ¿Está diciendo eso? ¿Es eso lo que dice? La promesa que está aquí es tan asombrosa o tan extraordinaria que inmediatamente tratamos de visualizar. No,
Pero yo creo que fue para esos tiempos. Aquí, pues no, él lo necesitaba, nosotros como que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, la medicina está más avanzada, la tecnología está más avanzada. O sea, comienzan a disminuirlo. Hasta el punto que algunos han llegado a la conclusión de que ya no hay milagros. No, el cesacionismo se llama eso. No, los dones espirituales ya no existen. Pero tengo que decir que lo siento mucho, pero aún todavía existen. La Biblia dice eso. Esta promesa es tan extraordinaria y muchas veces nos podemos preguntar, ¿cómo puede ser cierto? ¿Es verdad esto? Después de todo, yo no soy como Jesús. ¿Quién es como Jesús? ¿Quién de ustedes? Levante la mano. Ni a Chu llega. Imagínense llegar a Jesús, ¿no? Y por lo tanto, ¿sabe qué? Si no soy como Jesús, no puedo esperar que yo consiga lo que Él consiguió. Y mucho más hacer cosas mayores. Como el que cree en mí, Él también hará obras que yo hago y mayores que estas. No es posible. Algo tiene que estar escondido. ¿Dónde está el asunto? ¿Dónde reside? A ver, déjame comprobar, dicen algunos. Y otros simplemente la agarran muy a la ligera y comienzan a declarar y a decretar y esto y atar, atan y desatan y hacen todo un barullo de tanta atadura, pero no ven resultados, y ese es el problema. Y muchas veces la gente se va frustrada, muchas veces la gente se va enojada con Dios, dice. ¿Por qué? Porque no pasó absolutamente nada. Pero vamos a ver a qué se debe, porque aquí hay algo que tenemos que llegar a ese entendimiento. Aquí es donde tenemos que prestar mucha atención a lo que realmente está diciendo, o exactamente qué Jesús está diciendo en este caso, en el caso que estamos analizando. ¿Será que un creyente sincero o un creyente consagrado que está en estos momentos puede llevar a cabo con su sinceridad, con su esfuerzo sincero y religioso lo que Jesús hizo allí en el primer siglo? ¿Está diciendo que va a hacer mayores obras que la que hizo Jesús de esa manera? Pregunto yo. ¿Ah? No está diciendo que los hombres y mujeres creyentes consagrados van realmente a trascender y hacer más de lo que Jesús encarnado hizo. Pero lo que sí está acá diciendo es que como Mesías resucitado, ¿cuántos entienden que Él resucitó? Como Mesías resucitado, Él va a realizar por medio de nosotros mayores obras que la que Él hizo por medio del Mesías encarnado que vivió entre los hombres. A eso se está refiriendo. Son dos cosas muy diferentes. Porque ahora Él está resucitado. Y lo va a hacer a través de ¿quién? De nosotros. Y va a hacer más obras que la que Él hizo como Mesías encarnado, como el Hijo de Dios encarnado. A eso es lo que está diciendo. Y no sé si usted comienza a entender la diferencia entre una y otra. Fíjese bien en lo que está diciendo. Dice, porque yo voy al Padre. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo voy al Padre. Bueno, fue el hecho de que fuese al Padre lo que liberó toda esa potencialidad, toda esa potencia de su deidad en esa relación con las vidas y los asuntos de los hombres. Porque si Él no hubiera ido al Padre, todavía seguiría aquí 100% hombre y 100% Dios. Y Él mismo, a sí mismo se limitó, recuerden ustedes. Su ministerio apenas se desarrolló en los alrededores de Jerusalén. Fue bastante restringido. Entonces tenemos que nosotros entender a qué se refiere. Mientras estuvo aquí en la tierra, estuvo simplemente al alcance, un alcance cercano. No era tan grande como es que ahora se produce. Así que lo que Él hizo aquí en la tierra fue por el poder del Padre que estaba en Él y podía ejercer esa autoridad sobre cualquier potestad, sobre cualquier cosa, sobre el clima, ¿recuerdan ustedes? Sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre los demonios. Así que todo esto, cuando nosotros muchas veces lo leemos, nos maravillamos y digo, ¡wow! ¡Qué tremendo! Me hubiera gustado ver. ¿A cuánto le hubiera gustado ver cuando Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera? ¿Cuántos que hubieran querido estar ahí? ¿Cuántos hubieran querido estar cuando dijo, levántate, toma tu lecho
¿Y qué? ¿Cuántos? ¿Te hubiera gustado estar ahí? ¿Se dan cuenta? Pero nos estamos olvidando de algo. Y cuando lleguemos al final, usted se va a dar cuenta de que nos estamos olvidando. Realmente, hermanos, cuando nosotros comenzamos a leer la obra del Señor, es bastante sorprendente darse cuenta que esa obra que Jesús encarnado hizo, obrando y caminando entre los hombres, fue al final como un fracaso total y absoluto. ¿Cómo? Veamos el final. ¿Cómo termina? Aquellos milagros que realizó, aquellas cosas extraordinarias que hizo, como el levantar a los hombres de entre los muertos, el que sanase a los enfermos, el que devolviese la vista a los ciegos, el que liberase a los hombres, a las mujeres y a los niños de esa opresión de los demonios, que tocase con su mano una mano seca de un hombre y de inmediato esa mano fue sanada y volvió a tener vida. Leemos acerca de esas impresionantes palabras que salieron de sus labios allá en el Sermón del Monte. Comenzamos a leer las parábolas que daba junto al mar, las cosas tan misteriosas y maravillosas que dijo, que transmitió a sus discípulos. Y no nos quedamos menos sorprendidos como las multitudes le seguían. Estaban grandes cantidades de personas. Lo acosaban prácticamente día y noche. Aun cuando él se retiraba a descansar, no lo dejaban descansar. Muchas veces estaba con sueño, estaba de hambre, y aún así estaba atendiendo por esa misericordia. ¿Cómo comenzó a correr la voz que un profeta se había levantado en Israel otra vez después de 400 años? ¿Recuerdan ustedes? Habían 400 años de silencio. Y comenzaron a correrse la voz y comenzó a llegar la multitud. Parecían olas de gente y olas de gente y olas de gente. Los hombres abandonaban sus trabajos, abandonaban sus ciudades porque querían ver a ese profeta, escuchar lo que él tenía que decir. Y le seguían horas tras horas y días tras días. Y ese fue el principio. Pero al llegar el final, ¿dónde estaban las multitudes? ¿Estaban al lado de él o estaban en contra de él? Hacía bastante tiempo que habían comenzado a disminuir. Recordamos lo que dice allá en Juan capítulo 6, 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque lo que Jesús hace no es famoso. Lo que Jesús hace va en contra de la corriente humana, en contra de la corriente de este mundo. Es lo que dice en los evangelios. Muchas de las profundas cosas que había dicho habían producido ya una separación entre los débiles y los fuertes. Muchos que se habían marchado y ya se negaban a continuar siguiéndole al maestro. Ya no querían saber nada con él. Y cuando llegó la última semana de existencia acá sobre esta tierra, el número real de los discípulos se había reducido comparativamente, quedando reducido incluso a un puñado de personas. Incluso a la hora de su captura, de comparecer ante Pilato, lo abandonaron y huyeron todos. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Es lo que pasó? No había más que una pequeña banda formada de un hombre, de 3 o 4 mujeres. Eso era todo. Que se reunieron ahí alrededor de la cruz. No había más. ¿Se dan cuenta? ¿Qué parece entonces? Eso fue todo cuando tuvo el Mesías encarnado, como prueba de su maravilloso ministerio, con ese poder del Espíritu que había manifestado entre los hombres. ¿Cómo podríamos llamarlo a eso? Un fracaso total. ¿Cómo es posible? ¿Cómo el Mesías, el Hijo de Dios, termina de esa manera? Eso es inconcebible para el hombre. Y esto es el valor de las obras que él hizo. A eso se está refiriendo, obras. Las obras, ahí termina. Ahora puede usted darse cuenta de lo que quiso decir con sus palabras. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Su ministerio entre los hombres como hombre fue un fracaso, podríamos decirle, pues no permaneció ni tuvo efectos duraderos. Simplemente la gente estuvo mientras Jesús les dio de comer. Y cuando les dijo, ustedes me buscáis porque les di de comer el día de ayer, y se llenaron y tragaron hasta que se saciaron y hasta se les salió por las narices, por eso me buscan. Cuando les dice la verdad, se dieron la espalda. Lo muy resentido, lo muy, ¿cómo le llaman ustedes?
muy dignos, ¿verdad? Los muy dignos agarraron, le dieron la espalda y se fueron. Eso pasó. ¿O no fue así? Pues eso pasó. Aquellos que habían acudido, atraídos por lo que vieron, se esfumaron entre las sombras como cuando comenzó a aumentar la persecución. Así sucede cuando la senda se va haciendo más angosta. Muchos ya no quieren seguir. Mejor se van por la senda ancha. Nadie se quedó con él, pero existe una significativa promesa pronunciada ahí en el discurso del aposento alto, que dirigió a sus discípulos. Juan 15:16 les dice: vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros, para que llevéis fruto y para que vuestro fruto permaneciere. Eso es lo que hace. Su fruto debe permanecer, porque lo que usted haga, hermano, mediante el poder del Espíritu Santo, no va a desaparecer. Eso téngalo bastante claro. Aquellas personas a las que usted gane y lleve a los pies de Jesucristo, aquellos que son atraídos gracias al ministerio que usted realice con la unción del Espíritu Santo, van a permanecer. Y esta causa aquí en la tierra va a florecer como nunca antes. No será jamás un fracaso como fue en esos tiempos. Va a crecer, se va a extender a todo lugar hasta que todos los confines de la tierra puedan llegar el evangelio de la verdad. Oigan la palabra de Dios, cada tribu y cada nación, como dice la Biblia. Y eso está produciéndose. Y el fruto, ¿qué cosa? Permanezca. Y el fruto permanezca. Eso es lo que quiere decir. Y mayores que estas cosas hará, porque yo voy al Padre. Estas son mayores cosas. Como Él va al Padre, ahora esa obra que Él vino a hacer, ahora esa obra está en nosotros para poder hacerlo. Por eso es que nos da de su presencia, del Consolador, del Espíritu Santo. La verdadera obra del creyente es una actividad prestada, no es nunca propia, es una obra propia. Si alguna vez el ser humano considera que esa obra que está haciendo es de parte de Él, está terminando en un fracaso, o va a terminar en un fracaso. La posibilidad de éxito, ¿sabe qué? Se va a arruinar. Está saboteando la obra del Espíritu Santo, porque cree que Él lo está haciendo. Pero a veces muchos creen así. Está saboteando lo que Dios quiso hacer. Sin embargo, hay una condición al respecto, y no olvide que se lo estoy diciendo el día de hoy. Hay una condición para eso. Estas grandes promesas, o cada promesa que están aquí en la palabra, la gran mayoría tienen condiciones, las cuales están limitando. Sin que se cumpla la condición, entonces la promesa nunca será realidad. ¿Cuál es la condición? El que cree en mí. Esa es la condición. Ahora bien, eso no significa el que es cristiano, porque ahora hasta el diablo es cristiano. Sí. Los artistas que cantan música del mundo se llaman cristianos. ¿Cómo se llama esta mujer que se murió, dice que en el avión? Ah, qué bien saben. Imagínense. Estaba cantando acá al mundo y todo, y se fue en avión y dice que ya se hizo cristiana. O sea, imagínense, es una... Y ya lo mandaron hasta el cielo, según ellos. O sea, todo el mundo dice, no, acá no estoy diciendo el que se llama cristiano. Puede que alguien diga, es que yo soy creyente y conozco las cosas de Dios por 30 años. ¿Sabe qué? Eso no importa. Eso no está diciendo acá. Aquí no interesa si son meses, son años de conocer el Evangelio, de haber recibido a Jesús. No, es que yo recibí a Jesús cuando tuve que pasar al frente y repetí una oración. Pues de nada sirve respecto a esto. Si no ha habido un arrepentimiento genuino, no tiene sentido. Ahora soy creyente. Bueno, no dice acá el que es creyente, el que se llama, no dice eso. No se está diciendo que todo el que es cristiano, no. Fíjense, en este caso aquí usa un verbo presente, pisteo, en griego, que significa el que cree continuamente en mí. Que creyó en momento, pero todos los días de su vida sigue creyendo en mí. Habla de un presente continuo.
Muchas veces la limitación de nuestro español no nos permite entender eso, pero es lo que está diciendo cuando vamos al original. El que se está apropiándose por fe de lo que yo soy, Él es el que hará estas cosas. El que se está viviendo en esa fe todos los días, every day. Eso es lo que está dando a entender. No está diciendo el que sabe la verdad tiene poder, fíjese. Dice, sino que el que actúa conforme a esa verdad es el que va a realizar las obras que está diciendo aquí. Porque una cosa es saber la verdad y otra cosa es obrar de acuerdo a esa verdad que sabemos. Son dos cosas muy, pero muy diferentes. Porque muchos dicen, es que yo sé toda la Biblia al revés del derecho. ¿Y eso qué? No tiene ningún sentido si uno sabe y no obra de acuerdo a eso que conoce. Dios concederá el poder, concederá la habilidad mediante la fe, y solamente cuando nosotros aprendemos y estas promesas se van a convertir en una realidad en nuestra vida, si vivimos de esta manera que está diciendo su palabra, no yo. Ese es el motivo, porque aunque sabemos que estas promesas son verdad, gracias a que Él es verdad, a pesar de ello, lamentablemente existe muy poca evidencia de que estas promesas sean parte de la vida cotidiana de toda la gente que se llama cristianos. ¿O no es verdad? Esto, ¿saben qué? Sencillamente se debe a que no estamos dispuestos nosotros a aceptar y a dar por buena la palabra de Dios, esperando que Él haga estas cosas. La esperanza es la condición mediante la cual esto se realiza. Hay otro pasaje en los versículos 13 y 14 que destaca el hecho de que el fundamento de la oración del creyente se debe a la autoridad que ha sido prestada. Fíjense, vamos a ahí, el pasaje que estamos leyendo dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado. Y muchos dicen, todo lo que pidáis, ¿se dan cuenta? Entonces yo declaro una casa nueva para ti. ¿Qué más quieres? ¿Quieres coche? Porque el coche que veo que como que está medio ahí, no, ya no más, lo declaré, ya, y él tiene que, en el nombre de Jesús, eso lo pone, y con eso piensan que ya basta. Le agregan en el nombre de Jesús. Qué absurdos. Predicadores de papotilla, dicen en mi país, que realmente no son dignos de hablar la palabra de Dios. Me da tristeza y vergüenza. ¿Cómo puede existir gente así? Están ensuciando la preciosa palabra de Dios. Dice, para que el Padre sea glorificado. Si me pedís alguna cosa, ¿en qué dice? En mi nombre. Fíjense bien. Vamos palabra por palabra porque tenemos que tener ese entendimiento. En mi nombre, yo lo haré. Lo que sea, cualquier cosa, yo lo haré. Y cuando dice eso, pues de inmediato viene a decir, wow, ¿saben qué? Yo estoy necesitando esto. Dice cualquier cosa, entonces me voy a aprovechar y ya comienzo aquí, allá. Y comienza. Tenemos la impresión de que este es un concepto demasiado amplio. Y muchas veces agarramos estos versículos que parece que hay algo ilimitado, como si se tratase de la lámpara mágica de Aladino y la vamos frotando, ¿no? Hasta que salga el mago y diga, yo quiero esto y yo quiero... Parecería más o menos que este versículo es lo que nos está diciendo. Que podemos pedir, frotar la lámpara y pedir la cosa que se nos antoja. Sin embargo, esa interpretación está muy falsa, realmente muy lejos de lo que es la verdad. Muy lejos. Pero algunos yo sé que ya cuando van conociendo un poquito, dicen, ¿será cierto todo esto? Pero algo tiene que ver, ¿no? O sea, para poder entender, resulta demasiado contradictorio si aceptamos que no hay ninguna limitación. ¿Cómo es posible? No, algo tiene que haber. Algo. De tal manera que si lo vemos así, definitivamente estaremos en problemas. Entonces yo puedo pedir esto, aquello y lo otro. A ver, imagínense ustedes, ¿por qué estamos en problemas? Por lo siguiente. Imagínense, en estos momentos, un creyente estaría pidiendo, Señor, que no haya frío, por favor, porque... Más si tiene problemas de asma o con los bronquios. Señor, por favor, que no está orando. Y está orando de verdad, porque dice que todo lo que pidieres, Él lo hará. Y hoy tú estás diciendo, Señor, que venga el frío para que mate todas esas virus que están ahí por afuera. ¿Sí o no? ¿Alguien tiene este entendimiento?
Y otro que de repente tiene que transitar por la calle, de repente permanente, Señor, que no llueva, que no llueva, no llueva. Y allá el campesino está diciendo, Señor, que llueva, que llueva. Dígame, aquí en ese caso, ¿se dan cuenta que estaremos en un gran problema? El asunto es que nosotros a veces no hemos entendido la palabra de Dios, a pesar del tiempo que podemos llevar. Ese es el asunto. Yo pregunto, ¿cuál de los dos gana en eso que estamos diciendo? ¿Cuál tiene la razón? ¿A quién Dios debe escuchar? Esta promesa, hermano, no puede ser una promesa que no tenga límites, sino que está condicionada. Nuestro Señor quiso decir exactamente lo que dijo, pero debemos entender qué es lo que Él dice realmente. Esta es una magnífica promesa de amplio alcance, pero lo que está diciendo es, si pedís en mi nombre, esa es la condición. Si pedís en qué, o sea, significa que podemos hacer cualquier oración, una lista de supermercados, en el nombre de Jesús. ¿Con eso es suficiente? Ahora es en día no, pero antes. ¿Saben qué? Esto definitivamente no es una fórmula mágica que se añade al final, ¿no? Firma, ya, Jesucristo. No es así. No hay nada tan pagano, carente de significado como esto, Señor, que lo pedimos en el nombre de Jesús. Y con eso creemos que añadiendo en el nombre de Jesús a nuestras oraciones, sin la menor comprensión de lo que, o tener en cuenta lo que realmente estamos pidiendo, pensamos que eso es algo mágico. ¿Saben qué? Vamos a decir que tradicionalmente podría ser aceptable, pero la Biblia dice, y es lo que sale, ¿no? Pero eso no dice la Biblia. Sí, eso dice, pero hay que tener entendimiento. Muchas veces no entendemos lo que quiere decir en su nombre. En el nombre del Mesías quiere decir en su autoridad, sobre su fundamento, sobre su carácter, conforme al valor de su obra. Eso es en su nombre. Permítame ponerles un ejemplo. Todos conocemos bien esa frase, de repente en la película, no sé acá cómo lo utilizan, pero en el nombre de la ley, ¿no? ¿Han visto? Por lo menos en la película es lo que dicen, ¿no? Los policías cuando cumplen su labor, ¿lo hacen qué? En el nombre propio o en el nombre de la ley. Porque la ley lo respalda. ¿Es cierto o no es cierto? Supongamos que un policía se va ahí a un barrio conflictivo que está por aquí a los alrededores un día determinado. ¿Por qué? Porque las 3 de la tarde está ahí de servicio y ha sido llamado ahí porque hay una situación que se ha presentado en una casa. Da con la dirección y ¿qué es lo que hace? Abran la puerta en el nombre de la ley. Vamos. Y no te hacen caso. Nuevamente vuelves a llamar. 2. Nadie te responde, se hacen los oxisos. Una vez más, en el nombre de la ley. Pues en el nombre de la ley tira la puerta abajo. ¿Quién lo respalda? Pues la ley. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Lo respalda la ley? ¿Entienden eso? ¿Que lo respalda la ley? Ok. Ahora bien, ese mismo policía, escuchen, ese mismo, para que ustedes entiendan, porque no basta agregarle en el nombre de Jesús, es en el nombre de la ley, porque la ley está respaldando ¿qué? La labor, el trabajo que está haciendo, porque se está pegando ¿qué? A las normas de la ley, que lo respaldan. Ahora, ese mismo policía, ya no es a las 3 de la tarde, sino hasta las 3 de la madrugada, llega, está medio ahí que se ha ido a un antro y saliendo del antro va a una casa y hablan en el nombre de la ley. Imagínense todo con la voz así. Pero también le puso en el nombre de la ley. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿No dijo en el nombre de la ley? ¿Se dan cuenta? Que no basta agregarle en el nombre de la ley para que tenga poder, que tenga efecto. ¿Se dan cuenta que no es suficiente? Es así con las oraciones. Las oraciones que dicen en el nombre de Cristo tienen que tener el carácter de Cristo, bajo esa autoridad de Jesucristo. Porque si no es bajo el carácter de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, si no se someten a lo que Cristo desea, entonces simplemente no tiene sentido y esa oración no es válida. Y Dios no va a contestar esas oraciones. ¿Cuántos entienden eso? ¿Se dan cuenta que no basta agregarle en el nombre de Jesús como eslogan? Porque a veces eso es lo que nos han enseñado.
Este es exactamente lo que pasa. Por eso tuve que hacerles un ejemplo, de tal manera que puedan entender que no es suficiente agregarle en el nombre de Jesús. En la primera ocasión el policía iba en el nombre de la ley. Evidentemente, estaba respaldado. Pero en el segundo caso, estaba fuera de la ley, a pesar de haber usado las mismas palabras. Una de ellas lo hizo con esa autoridad, la otra no estaba autorizado. Y es así muchas veces, cuando nosotros decimos a veces oraciones que son incongruentes con el carácter de Dios, y decimos en el nombre de Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Se dan cuenta que no funciona? ¿No es una fórmula mágica? Cuando pedimos en el nombre de Jesús, debemos pedir, hermanos, dentro del ámbito del alcance de su obra y de su carácter, siempre. Todo aquello en lo que Él está interesado, en lo que Jesús está interesado, que se realiza aquí en la tierra. Yo pregunto, ¿qué está interesado Jesús que se haga aquí en la tierra? ¿Ok? ¿Y cuál es su voluntad? Que las almas se salven. Por ejemplo, esa es parte de su voluntad. ¿Entienden eso? Va dentro del carácter. Por eso aquí tenemos que entender, hermanos, que lo vamos a hacer, pero como instrumentos de Él, que dependemos de Él. Pero para cumplir lo que Él quiere, sea lo que fuere, lo que necesitéis, nos dice, pedid y se os dará, sea lo que fuere. Pero sí, es para cumplir ¿qué cosa? Su voluntad, su propósito, que Él ya tiene definido. Si es una necesidad dentro de este límite, usted puede pedirlo y se hará sin falta. Yo recuerdo cuando fuimos a Zacatecas que nos invitaron, algunos todavía fueron, me parece, en ese viaje a Zacatecas, y venía la nube negra todo lo que da, y ya comenzaban las gotas a caer, y la gente estaba reunida allá afuera. Y yo decía, Señor, permite que esta gente escuche tu palabra. Permite que esta gente se salve a través del consejo tuyo. No permitas que venga esta lluvia, Señor. Fíjense, estaba pidiendo para enriquecerme yo. Estaba pidiendo para yo hacerme famoso. Estaba pidiendo simplemente para que esas almas pudieran escuchar de la palabra de Dios, para que pudieran escuchar el mensaje de salvación y que ellos pudieran, a través de escuchar el mensaje de salvación, se pudieran salvar. Y yo oré al Señor y lo dije, Señor, Padre, por favor, obra en esto. Que yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y cuando oramos de esta manera, en el nombre de Jesús, esa gran nube que venía, grande, era enorme. ¿Tú estabas ahí, Heriberto? También creo que estaba. Esa nube se deshizo, se fue en cuatro, se dividió y se comenzó a hacer pedazos por un lado, por otro lado. Y esa zona, toda esa área, estaba libre, limpia. La casa de los hermanos, no estoy mintiendo. Esto es cuando uno hace una oración en el nombre de Jesús, pero de acuerdo a su voluntad, porque la voluntad de Él es que las almas se salven. No sé si entiende eso. Es decir, la oración no basta, no es un cliché, no es un estilo, no hay una forma y agregarle solamente el nombre de Jesús. No basta eso. Sea lo que fuere que necesitéis, pedid y se os dará. Pero de acuerdo al carácter de ¿qué? Del nombre que estamos nosotros pidiendo, que es el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos se entienden? ¿Cuántos antes erraban? ¿No? Y le ponían a su oración abajo la firma, en el nombre de Jesús. Hermanos, que nos encontramos dentro de la elección de la participación de Cristo en los asuntos de los hombres, ¿sabe qué? Usted pida lo que necesita, cualquier cosa dentro de ese ámbito, y tenga la confianza y la certeza de que Dios lo va a suplir. Si pedís cualquier cosa en mi nombre, lo haré, dice, lo haré. Despierte, ya no se quede limitado por usted. Deje que el Dios extraordinario pueda moverse a través de usted, que usted sea ese instrumento de Dios. Porque muchas veces no vemos respuestas porque estamos pidiendo mal. Pedís y no recibís porque pedís mal, ¿no dice Santiago? Y muchas veces eso es pedir mal.
Porque no hemos tenido el entendimiento de lo que significa en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta qué diferencia hay con aquellos que hacen oraciones tan bonitas, que suenan bonitas y suenan espirituales y le agregan en el nombre de Jesús, y que a veces la gente no pasa nada? Pasemos rápidamente este último pasaje al hecho de que el secreto de la vida cristiana es la deidad prestada. Jesús dijo, versículo 15 al 17, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque permanece con vosotros, y está. Son dos cosas, miren. Con vosotros, y está en vosotros. Qué promesa tan viva, tan extraordinaria, tan maravillosa es esta que el Señor nos está dando. Nuestro Señor está prometiendo aquí que aquel que vendría a morar en el corazón y en la vida de cada verdadero creyente es nada más y nada menos que Dios mismo. Dios mismo morando en este hombre pecador, pero que ha sido perdonado por el sacrificio vicario de Jesucristo. No es cualquier cosa, es Dios mismo morando en el corazón. De que viene es la tercera persona de la Trinidad, que nos suple toda la plenitud de Dios. Como dice en Efesios capítulo 3, 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y es a través de esto, es la oración que hace Pablo por nosotros, que mediante la posesión del Espíritu Santo, nosotros podamos entender y ser conscientes que Él viene a morar en nuestro interior, y es Dios mismo. Dios mismo está dentro de nosotros. Los nombres que usa aquí sugieren las riquezas de esta promesa. Él nos dice que será otro consolador. Pero cuando vamos al significado original de la procedencia de la palabra fortis, que quiere decir fortalecer, y con, que quiere decir con, es decir, alguien que está junto a nosotros, con nosotros, ¿sabe qué? Nos va a fortalecer. Eso es el consolador. Uno que nos fortalece, que está con nosotros para poder fortalecernos. Mediante esta palabra que dice Jesús, está diciendo que iba a venir aquel que posee en su interior toda la plenitud del poder, toda la fortaleza que tú y yo podemos necesitar. Y eso es lo primero que está estableciéndose aquí. A continuación se le llama que el Espíritu de verdad. ¿Verdad? Es lo que está diciendo. Esta es una afirmación maravillosa. No sé si usted ha tenido algunas ocasiones en las cuales verdaderamente quiere escuchar la verdad, quiere saber la verdad. En este mundo que vivimos, confuso, de ideas tergiversadas, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Esta edad en la que vivimos muchas veces nos quedamos perplejos. No hay momentos en los que usted desea físicamente de que de alguna manera alguien, por lo menos de alguna parte, nos pueda decir la verdad de las cosas que está pasando frente a situaciones que nos vemos. ¿Y esto por qué? No entiendo. Pues ese es exactamente el Espíritu de verdad, el que te puede decir todas las cosas, el que revela lo que es cierto, el que te expone el error y te alumbra dónde estás mal para que tú puedas entender qué es lo que necesitas tú mejorar. El que disipa todas las dudas y que hace que nos enfrentemos cara a cara con las cosas tal y como son en la vida. Qué privilegio tan extraordinario. No sé si usted comprende este privilegio, que es el privilegio que podemos tener como creyentes. Solamente el verdadero cristiano puede ser guiado por el Espíritu de Dios a esa naturaleza de la realidad, a esa verdad que Jesús dijo, este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Es decir, que este es exclusivamente para el que tiene fe en Jesucristo, que se arrepintió y puso su fe en Jesucristo. El mundo jamás podrá ver esa realidad, nunca. Es imposible que el mundo, por eso que el mundo, cuando la gente del mundo, la gente que no es conversa, que no se ha arrepentido, se aburre de estas cosas. Ay, qué cansado. Ay, qué aburrido. A ver, déjame checar la hora. Y es tarde. Pero el creyente dice, wow, no sabía esto, fíjate. A ver, sígale. Quiero seguir aprendiendo. Yo tengo tantos años, pero ahora esto es como que nuevo, como que se me están abriendo los ojos, como que algo se me está disipando y ahora comienzo a comprender mejor.
Cuando usted comienza a comprender mejor, va a poder servir mejor a Dios. ¿Cuántos entienden eso? Claro. Hermanos, siempre que los hombres continúen siendo mundanos, permanecerán ciegos a la naturaleza elemental de las cosas espirituales. El hombre razona continuamente siguiendo un círculo vicioso de incredulidad. Y ese círculo vicioso le impide a él poder ver la realidad. Pero cuando el Espíritu de verdad viene, de inmediato comienza a alumbrar. Quita los velos, disuelve la bruma, saca las escamas de nuestros ojos y podemos ver la realidad gloriosa de las promesas que el Señor nos ha hecho. Poco a poco, de manera gradual, empezamos a entender quiénes somos, como decía nuestro hermano Francisco, y qué somos, por qué somos lo que somos, y por qué otros no son como nosotros, y por qué el mundo está así. ¿Dónde va y cuál va a ser su fin? Comenzamos a tener ese entendimiento. Es el Espíritu de verdad. No hay nada más extraordinariamente que la palabra lo exprese, que esa habilidad para poder ver claramente la verdad. Nada más, nadie lo puede hacer. Pero ahora llegamos a la condición, porque el hecho tremendo es que aunque el creyente auténtico posee el Espíritu de verdad, millones tal vez caminan en tinieblas y no entienden más acerca de sí mismos que la mayoría de paganos que le están rodeando. Y esa es la verdad, esa es la triste realidad. Aunque el Espíritu está a nuestro alcance, muchas veces seguimos tan engañados y tan ciegos como cualquier mundano que vive junto o a los alrededores, que son tal vez nuestros vecinos. Aunque poseemos ese potencial del que el mundano no dispone, no estamos llegando a esa profundidad que Dios quiere que podamos nosotros llegar. Puede que nos hayamos enseñado con la Biblia, pero no hemos sido enseñados con el Espíritu. Y esa es la gran diferencia. ¿Por qué no? Porque Jesús dice, porque permanece con vosotros y está en vosotros. Y de aquí hay una distancia grande, de que permanezca con y está en. Son dos cosas distintas. A veces es como si el Espíritu Santo solamente hubiese morado con usted porque usted se apropió de esa vida que mora allí en su interior y a todos sus efectos. No está ahí solamente, está junto a usted. Se arrepintió por su fe en Jesucristo. Entonces, ahí está. Pero ni siquiera pasa nada con su vida. Esta es una explicación por qué hay debilidad que prevalece en la vida de muchos creyentes. No sé si va entendiendo. Son salvos, pero no están viviendo esa vida de victoria que tendrían que estar viviendo ahora. En una oportunidad un pastor tenía una junta ahí con sus líderes y lanzó la siguiente pregunta y dice: ¿a qué se debe que aunque la verdad está siendo continuamente proclamada por medio de los maestros, por medio de la predicación en el púlpito y de muchas otras maneras, sin embargo, en las vidas de mucha gente de la iglesia existe una actitud tan superficial y tan vacía? Esa fue la pregunta. Ese es un reflejo tan tenue de la verdad que escuchan nuestros oídos. ¿A qué se debe esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que los creyentes sepan tanto y experimenten tan poco? Qué triste, ¿no? ¿Cuántos entienden que hay tristeza ahí? Yo tengo tristeza. En la Biblia, hermanos, existen tantas promesas para la vida de un creyente como nosotros, los cuales, ¿sabes qué? Nosotros nos deberíamos de apropiar. Muchos dicen estar de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo. Esa promesa, amén. Pero cuando se habla de hacer cosas concretas respecto a poner en práctica y apropiarse de estas promesas, muchos comienzan como, ¿qué? Pues no creo. Como que se quedan asombrados, se quedan sorprendidos frente al hecho de que ahora pretendemos tomar las cosas en serio para poder poner en práctica la palabra y queremos actuar de acuerdo a la palabra en obediencia a ello. En una oportunidad, un hermano dijo: ¿sabe una cosa? Yo creo, hablando de este mismo tema, yo creo que es lo que pasa. Es algo que he hallado en mi propia vida. Cuando por fin dejo de discutir y empiezo a obedecer al Señor, descubro que todas estas cosas comienzan a funcionar. Antes de eso, todo va mal. He descubierto en mi propia experiencia que es posible mantener a Dios alejado, aunque more en mi interior. Y cuando Él está allá afuera, nada funciona.
Pero cuando yo me someto a su dirección, a su soberanía en mi vida y comienzo a actuar de acuerdo con lo que Él dice, entonces, ¿sabe qué? Empiezan a suceder cosas maravillosas. Y esto es precisamente lo que Jesús está diciendo acá. Es en usted. Significa que se encuentra usted bajo el control del Espíritu Santo y en una actitud de obediencia y sumisa a su soberanía totalitaria, total. Y esto debe representar el colapso total de toda su rebeldía contra Él. ¿Cómo? ¿Rebelde yo? Pero si yo llevo 40 años en la iglesia. Pues yo también. Pero eso no garantiza que no sea un rebelde. Bueno. No, yo jamás he actuado en rebeldía, menos en contra del Espíritu de Dios. Bueno. Yo soy creyente, yo no me rebelo. No estoy en contra de Él. Permítame preguntarles algo. ¿Qué clase de vida lleva usted? No, o sea, no tiene que contestar, por favor. No levante la mano para responder tampoco. ¿Qué clase de vida lleva usted? ¿Es una vida que se centra en Dios? ¿O es una vida que se centra en su carácter de usted, en sus opiniones personales, en su vasta experiencia, en usted mismo? ¿Qué tipo de vida es la que está llevando? Cuando usted hace algo, lo hace con el propósito de complacerse a sí mismo para decir, yo tuve la razón, o para glorificar a Dios. Cuando usted hace algo, lo hace para satisfacer sus propios deseos o para que toda la gloria y la honra se lo lleve nuestro buen Señor. Porque si usted lo hace para complacerse a sí mismo, ¿sabe qué? Déjeme decirle en esta hora que usted se está rebelando en contra del Espíritu de Dios porque no está gobernando su vida. El hecho que el Espíritu Santo more en su interior significa el colapso total de esa rebeldía hasta que usted esté dispuesto a decir, Señor Jesús, diga lo que digas, tu palabra es una orden para mí y estoy dispuesto a obedecer. Para el mundo, hermanos, lo que cuenta no es que nosotros podamos asistir a una iglesia de las tantas que hay. Para nosotros, o para el mundo, perdón, lo que cuenta realmente es lo mucho que usted y yo nos parezcamos a Jesucristo. La oración tuya y mía solamente tendrán poder cuando hay obediencia.